escalas de medición. Ya van relacionadas ambas, pero hoy vamos a hacer específicamente lo que son variables. ¿Ya? Anteriormente ya habíamos visto lo que es población y muestra, y ahora vamos a ver las variables. Las variables es una característica observable que varía entre los diferentes individuos, ¿ya? Todos los datos que podemos recolectar de los individuos pueden ser medibles a través de las variables que presenten. Estas variables pueden ser observables y medibles. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Por ejemplo, podemos decir que variables puede ser el grupo sanguíneo, su nivel de concentración que tenga el individuo, alto, medio, bajo, número de respuestas correctas que den un examen numéricamente, cuántos ingresará o no a la universidad, la edad también es una variable. Todos los aspectos que sean medibles u observables son variables. ¿Ya? También tenemos otro tipo de variables, como ser el peso, la presión arterial, los resultados de los análisis clínicos, la satisfacción que tiene el usuario, la relación que existe entre médico-paciente, satisfecho, insatisfecho, las historias clínicas, todos son datos observables y medibles, ¿ya? Los tipos de variables. Existen dos tipos de variables, que son las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas expresan una cualidad. Son características o atributos que solo se pueden clasificar o categorizar mediante el conteo, ¿ya? Son cualidades que va a tener una persona. Dependiendo del número de categorías, la variable cualitativa o categórica se pueden subdividir en dicotómicas o politómicas. Por ejemplo, el sexo de una persona, el estado civil, el grado de dolor, el grupo sanguíneo, métodos anticonceptivos que utiliza, qué profesional del área de la salud es. Son variables cualitativas, ¿ya? Son variables que expresan una cualidad o un atributo que no puede ser medida numéricamente. Las variables cuantitativas o numéricas son variables que se expresan numéricamente y son susceptibles de medirse. Estas sí se pueden medir a través de un orden numérico o una medición numérica. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene una persona? Es una variable cuantitativa. Número de camas que existe en un hospital, el peso que tiene una persona, la talla de una persona, la edad, la cantidad de glucosa que tiene en sangre, el nivel de colesterol, ¿no? Son aspectos que se pueden medir numéricamente, son variables cuantitativas. Vamos a ver cada una de las variables que mencionamos, ¿ya? La primera, la variable cualitativa o categórica. Esta variable cualitativa habíamos dicho que mide cualidades, ¿ya? Cualidades observables en una persona. Estas cualidades, según
la categoría de atributos que presente pueden ser dicotómicas o politómicas. Una variable dicotómica es aquella que presenta dos únicas opciones. Por ejemplo, se le pregunta, ¿usted realiza lavado de manos? Y tiene como opción sí o no. Estamos hablando de una variable dicotómica porque tiene dos opciones. Se le puede preguntar también acá el estado de salud que presenta hoy día, enfermo o sano. Entonces tenemos solamente dos categorías, ¿no? Enfermo o sano. Hablamos de una variable cualitativa, pero dicotómica. Porque no puede estar ni medio enfermo ni medio sano. O está enfermo o está sano. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuántos médicos? Los médicos según los servicios. Servicio de UCI, de medicina, de cirugía. Tenemos varios servicios, ¿no? Cuando tenemos varias opciones o múltiples opciones son variables cualitativas politómicas, ¿ya? Porque hay más de dos opciones. Las medidas de aislamiento. ¿Cuáles son las medidas de aislamiento? Podemos mencionar como opción lavado de manos, uso de guantes, uso de mascarilla. Estamos hablando de una variable cualitativa politómica también, porque tiene más de dos categorías. ¿Cuál es la satisfacción laboral que presenta? Si tiene buena satisfacción, sí o no. Entonces es una variable dicotómica. Cuando solamente tiene dos opciones, son variables cualitativas pero dicotómicas. A ver, aquí vamos a desglosarla. La variable cualitativa dicotómica que presenta dos características, ¿no? Por ejemplo, el sexo al que pertenece, masculino o femenino, o el género, masculino o femenino, plural o singular. Las variables cualitativas politómicas es cuando presentan más de dos categorías. Ejemplo, ¿cuántas religiones existen? Tenemos múltiples opciones, ¿no? Hablamos de una variable politómica. ¿Cuántos continentes hay? Tenemos varias opciones. Entonces, también es una variable cualitativa politómica. Ya, en cuanto a la variable cuantitativa o numérica, tenemos las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir numéricamente. Entre las variables cuantitativas o numéricas tenemos, por categoría, están las discretas y las continuas. Dentro de las discretas dice que no se admiten valores intermedios o fraccionamiento de los valores, ¿ya? No se olviden que ya estamos en variables cuantitativas numéricas. Son variables que se pueden medir o expresar numéricamente. Dentro de las discretas no hay valores intermedios ni fraccionamiento de los números. En la categoría continuas sí admite valores intermedios. Por ejemplo, un medicamento, queremos medir el número de eventos adversos que tiene determinado medicamento. Un medicamento puede tener 3 efectos adversos, 5 o 2 tipos de efectos adversos o efectos secundarios, si ustedes quieren llamarlo. Entonces hablamos de una variable discreta, porque son números enteros. No dice 3.5 efectos adversos, no, habla de 3 efectos adversos. El peso de los pacientes. Ahí hablamos de variables cuantitativas continuas, porque el peso sí tiene fraccionamientos o valores intermedios.
Una persona puede medir 50 kilos, la otra puede medir 50.5 o 50 kilos y medio, ¿no? Entonces ahí sí hay valores intermedios o fracciones dentro de la variable numérica. Podemos preguntar el número de camas de hospitalización. Puede ser que un área o un servicio tenga 15 camas, la otra tiene 20 camas, pero en ningún lado hay 15 camas y media, ¿no? Una cama que esté ahí media fregada, esa no sirve, no se cuenta, no puede usted decir hay 15 camas y media. Son 15 camas las que se utilizan. Entonces hablamos de una variable cuantitativa discreta, porque son números enteros. Cuando hablamos de perímetro cefálico se refiere a la medición que tiene la circunferencia de la cabeza. Generalmente se hace en los recién nacidos, se hace la medición de la talla y también la medición de la circunferencia de la cabecita del bebé. Esa es la medición del perímetro cefálico. Un ejemplo, ¿no? Se hace la medición del perímetro cefálico de 100 recién nacidos. Hablamos de una variable continua porque algunos bebés van a medir 37 centímetros, 37.5 centímetros, 36.2 centímetros. Entonces son números enteros con fracciones, ¿ya? Ahí nos referimos a una variable cuantitativa o numérica, pero continua. Aquí vamos a ver más ejemplos de la variable cuantitativa o numérica. Habíamos dicho que es el resultado de conteos o mediciones. Por ejemplo, si hablamos de una variable discreta, nos referimos a número de empresas, número de hijos, número de botellas o número de camas, número de casas. Cuando nos referimos a números conteo o numeración entera, son variables discretas. Cuando son continuas o nos referimos a variables numéricas continuas, estamos hablando de mediciones que pueden tener fraccionamiento, como la altura de una persona, el peso, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, la altura puede medir 1 metro con 52 centímetros, 1 metro con 63 centímetros, entonces hay fraccionamiento. El peso, lo mismo. La temperatura, 36 grados, 36.2 grados, ¿no? Aquí en la edad lo menciona como continua porque no es que puede tener, por decirle, 36 años con 3 meses. Por eso es que lo menciona como continua. Dentro de lo que es la variable discreta, está representado por números naturales. Acá vamos a ver algunos ejemplos, como número de accidentes que ocurren un día. Habíamos dicho que en las discretas son los números o conteos, ¿no? Número de ingresantes o que hayan aprobado el examen, número de trabajadores que existe en una empresa, cantidad de población que existe en un distrito o en un barrio, número de habitantes que hay en cada vivienda, número de alumnos aprobados o desaprobados en el examen. En las variables continuas están representados por números reales o mediciones, ¿no? Área de parcela, como cuando miden un terreno, y mide a veces 360 metros cuadrados, ¿no? O 6 hectáreas y media. Ingresos monetarios, cuánto es tal vez su ingreso mensual o su salario mensual, que puede variar en cuanto a fracciones. A veces son 3.200 bolivianos.
producciones que puede haber, las horas laborales que trabaja, el tiempo de servicio, la estatura, habíamos mencionado anteriormente también. Haciendo un resumen del tema, variables, ¿ya? Variables son todas las características o atributos que pueden ser observables o medibles, ¿ya? Por favor, variables. Todas las características o atributos que pueden ser observables o medibles. Dentro de las variables tenemos las variables cualitativas. La variable cualitativa es aquella que se refiere a cualidades que se pueden observar en un individuo. Cualidades como, por decirle, el color de ojos, el color de piel que tiene una persona. Dentro de las cualidades tenemos las categorías, según las categorías que presenten. Dicotómicas y politómicas. Habíamos dicho que si presenta o tiene dos categorías o dos opciones, son variables dicotómicas, ¿no? Por decirle, estado de salud, enfermo o sano. Lavado de manos, sí, no. No, hablamos de variables cualitativas dicotómicas. Y las politómicas es aquella que presenta más de dos categorías, ¿ya? Puede ser, como habíamos dicho en los ejemplos anteriores, satisfacción del cliente, ¿no? Puede ser buena, mala, regular, ¿no? Tenemos ahí más de dos opciones. Dentro de otra variable es la variable cuantitativa, ¿ya? Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir numéricamente, ¿ya? Son variables que presenta un individuo y que se pueden medir numéricamente. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas, que son mediciones numéricas, pero que no aceptan fraccionamientos, que son números que son expresados en números enteros. Como habíamos mencionado, el número de hijos que tiene una persona. Tiene 3 niños, la otra persona puede tener 4 niños, 5 niños, pero ninguna puede tener 2 niños y medio, ¿no ve? Entonces hablamos de números enteros. Cuando hablamos de números enteros, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Luego están las variables cuantitativas continuas. Dentro de las variables cuantitativas continuas son las mediciones que se realizan, ¿ya? Las mediciones, donde sí van a haber valores en fracciones, como la estatura que presenta una persona, el peso que presenta una persona, o la temperatura que presenta una persona, ya que estas sí pueden ser expresadas en fracción. ¿Alguna pregunta que tengan jóvenes hasta ahí, por favor? No, dicen, para mí está claro. Explicó muy bien. Ya. ¿Alguien más? A ver, por favor, escucho. Los escucho, jóvenes. Claro. Ya. Claro. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver esta otra diapositiva más. Son algunos ejemplos que hablan también de eso. Aquí, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que las variables cualitativas pueden medir, miden cualidades observables, ¿no? Que no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, agentes causantes de quemaduras. Hay dos tipos de agentes causantes. Pueden ser físicas o químicas.
Ahí se dice que hablamos de una variable cualitativa. Valores de la presión arterial. 120 miligramos, 140 milímetros de mercurio o 100 milímetros de mercurio. Es una variable cuantitativa porque se está expresando numéricamente, ¿ya? Y es continua porque pueden haber fraccionamientos. Valores de glucosa en sangre de 100 niños escolares. Es una variable cuantitativa porque se está expresando en números. Aquí tenemos 86,0 miligramos por decilitro, 74,5 miligramos por decilitro. Se está expresando en números, por eso es una variable cuantitativa. Y es continua porque se puede hacer su fraccionamiento, ¿no? 74,5, 77,5. Servicios hospitalarios que presenta un determinado centro de salud, ¿no? O un hospital. Los servicios que presta son medicina, pediatría, neurología. Son variables que no se pueden medir numéricamente, por lo tanto es una variable cualitativa. ¿Ya? Son cualidades que tiene ese hospital. Tipos de parto, eutóxico y distóxico. Es una variable cualitativa, son cualidades del parto, ¿ya? Número de centros de salud que existen por distrito. Entonces, podemos decir que en el distrito número 1 hay 10 centros de salud, en el distrito número 2 hay 12 centros de salud, en el distrito número 3 hay 5 centros, en el distrito número 4 hay 8 centros. Es una variable cuantitativa porque se está expresando en números. Y es discreta porque son números enteros. Habíamos dicho que en el distrito 1 hay 10 centros de salud. No puede haber 10 centros de salud y medio, porque uno medio funciona y el otro medio no funciona. No, un centro de salud o funciona o no funciona, ¿no ve? Entonces, está expresado en números enteros, por lo tanto es cuantitativa discreta, ¿ya? Temperatura en grados centígrados, ¿ya? Una persona puede tener 36,5 grados centígrados de temperatura, la otra puede tener 37,6 grados de temperatura, 38,2 grados de temperatura. Es una variable cuantitativa porque está siendo expresada en números y es continua, ¿no? Porque permite los fraccionamientos. Los niveles de pobreza de un país. Alto, medio o bajo. No está siendo expresada en números, por lo tanto es una variable cualitativa, de cualidad, ¿no? Las cualitativas expresan cualidades de un individuo o de una población. La presión arterial, 90 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio, 120. Variables cuantitativa continua. La presión arterial sobre el promedio o por debajo del promedio. ¿No? El promedio es de 120 a 80 miligramos de mercurio, ¿no? Entonces, cuando se hacen variables por encima o por debajo, entonces también como es numérica, es una variable cuantitativa continua, porque nos va a permitir la expresión numérica y con fraccionamientos. Ya, a ver, ¿alguna duda que tengan jóvenes? Por favor, díganme. ¿Algo que quiera que les aclare? Los escucho. Jóvenes, a ver, ¿nadie?
No, Liz, explicó bien. Bueno, a mi parecer sí. Ya, está bien. Voy a mandar un práctico luego, parecido al último ejercicio, a la última diapositiva que vieron, voy a mandar un práctico, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder resolverlo. Solamente van a rellenar qué tipo de variables, ¿ya? Voy a, si es que no hay ninguna pregunta, a ver, alguien más que se quiera manifestar, por favor, si es que ya no hay más preguntas. Bueno, ya, todos los prácticos que doy es hasta la siguiente clase. Tienen una semana de tiempo para presentar, sería hasta el próximo martes. Ya, pero yo les voy a pasar al grupo el práctico. Licen, después de la clase, como